Ahora vamos a hablar acerca de las reformas que hubieron en el sistema de educación. Pero antes de eso quisiera recalcar de que antes de que hubieran reformas para el sistema de educación no había reformas, sino que habían modelos, como estaba el Plan Gaviria, que era como sistemas de educación, pero eran, no, eran un poco más sencillos, no los cumplían todos los colegios, por decirlo así, todas las instituciones educativas que había en el país. La primera reforma educativa que hubo fue con el presidente Maximiliano Hernández. Esta fue en 1938 y solo tocó el nivel de primaria, de que como sabemos antes las personas solo estudiaban menos años de los que estudian ahora. Esta generación que tuvo esta reforma es conocida como la generación del 26. Hay que destacar que esta reforma fue un avance importante en la que ya se adaptaron innovaciones a varios aspectos. Se pretendía que los planes y programas de estudio tuvieran continuidad y secuencia, dando oportunidad a los maestros de seguirlos didácticamente de acuerdo con la situación peculiar de la población donde trabajaban. Es decir, esto, lo que acabo de decir, es de que ellos lo que buscaban era como que el sistema se pudiera acoplar al ambiente donde ellos estaban. Ahora el plan de estudio lo que debían hacer es que debían de servir las guías didácticas para tratar temas correspondientes al ciclo escolar. Cada tema tenía a su vez un propósito, el que debía ser cumplido durante el año escolar. Se introdujeron exámenes de diagnóstico, pruebas psicológicas, para poder determinar las capacidades que tenían los alumnos. Ahora vamos a hablar acerca de la reforma que hubo para la educación media. Esta fue la segunda reforma que se realizó de las tres que se han hecho. Esta se hizo en el año de 1942 y se hizo en Costa Rica y en San José. Esta se hizo con la finalidad de tener un sistema educativo para toda Centroamérica. En 1945, los ministros de educación de la región realizaron la Convención de Santa Ana, donde acordaron modificar los planes y programas en todos los niveles. Definieron fines, objetivos y propósitos comunes. Dentro de los acuerdos se estableció que todos los niños de 7 a 14 años debían de recibir educación primaria. Sería de 7 años y tendría de carácter obligatorio. Se acordó también que los conocimientos mínimos que todo el alumno debía alcanzar con respecto a la distribución de materias de acuerdo grado, carga de horas escolares, calendario escolar, cada país reorganizara y planificara programas de acuerdo a las necesidades propias. Cabe recalcar que también en la reforma educativa de 1942, que esta también tuvo como intención dar un nuevo modelo educativo. En este se dio el plan básico, que el plan básico se hizo de 3 años que son obligatorios, que nosotros los jóvenes teníamos que estudiar. Después de que los jóvenes cumplieran con los 3 años, estos podían pasar a bachillerato. La reforma educativa de 1968. Esta reforma educativa somete a una nueva reestructuración con el objetivo de ampliar el mercado de educación. Hubo una modificación. La educación básica fue obligatoria y aumentó de lo que era 6 años, aumentó a 9 años, que eran obligatorios. Se crearon los bachilleratos diversificados y se impusieron las tácticas para reducir la analfabetización que existía en los jóvenes mayores de 14 años. También aparte de esto, se puede decir que durante esta reforma hubieron construcción de nuevas escuelas, donde también se dio una experimentación de nuevos modelos educativos para ver cómo iba a mejorar la educación y qué más podían implementar. You never freak us out. And I fall, and I fall, and I fall. You say you feel smoking in the clouds. You say you feel smoking in the clouds. La Seguridad Social de El Salvador tiene sus orígenes en 1991, cuando se decretó la primera de las leyes que puede considerarse como antecedente del estado de bienestar. La ley sobre accidentes de trabajo fue creada para dar una seguridad económica a los trabajadores del sector gubernamental.
Ante percances inesperados durante sus jornadas laborales, velar por el cumplimiento estaba a cargo de alcaldes y jueces y básicamente estaba destinada a los trabajadores administrativos. Sin embargo, el resto de la población no tuvo los mismos derechos sino hasta varios años después. Todas las relaciones laborales durante primeras décadas del siglo XX se regían por el Código Civil y el Código de Trabajo, que nacieron al mandato de la Constitución en 1886. Estos se dedicaban a regular la forma de contratación por el sexo, edades y entre otras cosas. Derechos de trabajo, por lo que esos prácticamente no existían en todo nuestro país. Durante el gobierno de Pío Romeo Bosque, en 1930, él decretó la Ley de Pensiones y Jubilaciones Civiles, que sería la primera ley notativa que buscaba brindar a la protección económica de los empleados civiles, judiciales y administrativos del sector gubernamental. Tanto la Ley de Protección de Empleados del Comercio como la Ley de Pensiones y Jubilaciones Civiles dejaron que fuera la mayoría de la población salvadoreña, pues solo se beneficiaron los empleados de comercio y a los gubernamentales. O sea que no se beneficiaron otros empleados como de los que habían en empresas privadas o los que no pertenecían prácticamente al gobierno. Según el primer censo de la población, el 62% de la población salvadoreña vivía en zonas rurales y trabajaban en el campo, y un 95.4% de la población. Después de que el presidente Castañeda fue derrocado y después de que la Constitución buscara que los gobiernos fueran de 6 a 5 años, el Consejo Revolucionario tomó el poder y en 1949, y lo que hizo fue que impulsó, basándose en las reformas de 1945, la creación de la primera ley de seguro social. Esta constituía a la creación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Esta ley lo que buscaba era dar beneficios en materia de salud a todas las personas que dependían de patrono, no precisamente con claridad cuál era su campo de acción, es decir, que no importaba el trabajo que tenían las personas en ese momento. ¿Cuál sería la garantía que aportaría el Estado al sistema ni en qué invirtiera el fondo? Estos problemas se solventaron 3 años después. De eso, el coronel Óscar Osorio vino a tomar el poder en el Consejo Revolucionario. Vino y analizó la ley del Seguro Social, y fue cuando en 1953 esta estableció de que esta era obligatoria, es decir, que la seguridad social constituye a un servicio público de carácter obligatorio, de beneficio para todos aquellos trabajadores que tuvieran un patrono. Buscaba combinar la asistencia médica con la previsión ante enfermedades o accidentes de trabajo por maternidad. Además, introdujo a otros empleados públicos que habían quedado fuera de la ley en 1945, como los empleados civiles, los municipales y los gubernamentales. Dentro de todas estas leyes que habían sido hechas para beneficiar a los empleados, no se habían tomado en cuenta ni los maestros ni los trabajadores del sector público, sino fue hasta 1975 cuando se creó el INPET, es decir, el Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos de El Salvador. Esta entidad autónoma del gobierno fue diseñada para manejar los fondos con que otorga la pensión en empleados del sector público. Así nace el Sistema Nacional de Pensiones, el cual en 1978 incorporó a los empleados públicos docentes. Después que la Asamblea Legislativa estuviera discutiendo acerca de aprobar la reforma del sistema de pensiones, esta decidió aprobarla en diciembre 20 de 1996, que fue cuando la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reforma del sistema de pensiones, mediante 2 decisiones: la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, la SAP, y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones.
pero esta entró en vigor hasta en Este día 1997. haremos una serie de entrevistas para ver qué es lo que las personas opinan acerca de la privatización de la pensión. Este día le voy a hacer cuatro preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva usted afiliado con el AFP? Desde que comencé a trabajar, tendría que ser el cálculo, porque empecé en el 2011, ese año me afiliaron, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 años prácticamente. Bueno, como segunda pregunta es, ¿qué usted opina acerca de las AFP? La verdad es que yo lo veo que no es como lo más conveniente para el trabajador, porque si bien es cierto, te están haciendo un favor de que ahorres, aunque tú no quieras, porque es obligatorio, ¿no? Pero a la larga un ahorro te sirve. El problema es quizá la forma en la que los fondos se manejan, que es poco transparente en los procesos. De hecho, uno tiene que buscar la información si quiere saber, por ejemplo, para qué se utiliza o cómo yo lo puedo utilizar. O sea, siento de que si bien es cierto, es tu dinero, es tu ahorro, pero el hecho de que haya una empresa que lo maneje, como que permite de que te hace ver como que no es tu dinero. Muchas personas sienten al final que es un descuento para nada. Bueno, como tercera pregunta es, ¿prefiere usted que su dinero sea manejado por una AFP o por el gobierno? El problema es realmente quizás no es quien lo maneje, el problema es quizás qué se hace y cómo se hace con los fondos. Porque si bien es cierto, si las AFP lo manejan, ellos tienen su grado de utilidad, o sea, porque es una empresa privada. Si el gobierno lo maneja, obviamente ellos van a buscar la forma de utilizar este dinero cuando ellos estén sin líquido, ellos van a buscar cómo agarrar de dónde, y la AFP, pues, bueno, las pensiones, el ahorro de las pensiones es un dinero que ellos tendrían disponible ahí. Entonces quizás el problema en sí no es quién lo maneja, sino cómo se maneja y en función de quién o para quién es lo que se hace con este dinero. O sea, por mí no habría ningún problema que lo manejara una empresa privada o el gobierno, sino siempre y cuando fuera la mejor opción que yo tuviera para que este ahorro que a la larga, ahorita a veces me lo quitan y me hace falta, pero que a la larga se supone me va a ayudar. Como última pregunta es, ¿sabe usted cuál es el porciento que le descuentan de su salario y que le descuentan a la empresa? Sí lo sé, pero no recuerdo detalle, pero anda como el 6 punto y algo. Pero tengo entendido que la empresa da una parte y el trabajador da otra parte, ¿verdad? Y ese es el total que a mí me parece reflejado en mi boleta de pago. No recuerdo exactamente cuánto, pero anda ahí por el 6.75, por ahí como que la empresa da como el 4, el trabajador da como el 2, por ahí, no recuerdo muy bien, pero de estar notificados sí estamos, ¿verdad? De hecho, en una campaña que se estuvo haciendo por lo de la reforma, salió a luz más información de este tipo, que a veces uno lo desconoce y uno ahí va dejando que pase, ¿verdad? Pero sí lo sé, pero no lo recuerdo. Pero por allá. ¿Cuánto tiempo lleva usted afiliado a la AFP? Más o menos unos 12, 14 años. Entre 12 y 14 años. Más o menos. Vaya, la segunda pregunta es, ¿qué opina usted sobre el sistema de las AFP? Pues, bueno, en parte que está bien porque van como recabando parte de nuestro salario para una pensión a futuro, ¿no? Yo creo que en teoría está bien. Como tercera pregunta es, ¿prefiere que su dinero sea manejado por una AFP o por el gobierno? Pues así como está la situación del país ahorita, sí quizás prefiero que la administre una AFP. Y como última pregunta es, ¿sabe usted cuál es el porciento que le descuentan de su salario y lo que le descuentan de la empresa? Sí. ¿Nos podría decir? El porcentaje creo que ha habido una variación, creo que ahora es del 15%, si mal no recuerdo. Y el monto total de descuento sí no lo tengo así cerca de la memoria, pero nos dan una boleta, digamos, que va reflejado el descuento. Buenas tardes, señora. Este día le haré unas preguntas. ¿Cómo no? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted afiliado con el AFP? Pues verdaderamente no estoy afiliada con ellos. No está afiliada. Bueno, ¿qué opina usted sobre el sistema de la AFP?
Solo le podría decir situaciones que me han contado o he visto en otros colegas, pero no mi experiencia. Muy bien. ¿Qué prefiere que su dinero sea manejado por una AFP o por el gobierno? Yo considero de que casi es similar, porque cuando yo digo privado, ¿verdad? Esa empresa es privada, siempre el mecanismo es el mismo, ¿verdad? Porque yo no puedo sacar mi dinero, sino que debo de tener una edad, debo de tener el momento que me voy a pensionar. Entonces, usted me comentaba que no está asociada con el AFP, entonces usted estaría asociada con el IPEP. ¿Nos puede contar un poco acerca de esa experiencia? ¿Cómo no? El IPEP es lo mismo, yo debo de tener un tiempo de trabajo y la edad para poderme pensionar. Entonces se lleva un mecanismo, tiene que entregar un montón de recibos, la institución me avala para que me puedan dar mi pensión. En mi caso yo no me fui con el 100%, sino que salió un paquete, por decir algo, y yo lo aproveché, pero no con el 100%, porque tal vez con el 100% me hubiera tocado un poquito más de la pensión que tengo ahorita. Entonces, la experiencia que tenemos los colegas es que para poder subsistir con toda lo que tenemos que gastar, que a veces se trabaja a la mañana, se trabaja a la tarde y hay quienes hasta la noche. Entonces eso pienso que es bien desgastador y luego llegar a casa y ahí pues hay una serie de problemas. Sin embargo, pues uno se puede dar una situación que se divorcia y entonces usted se queda pagando la casa, se lleva todos los muebles el esposo o viceversa y usted se queda que tiene que comprar una refrigeradora, que tiene que comprar, bueno, es un vivir de situaciones que no podemos decir no se dan, se dan. Ahora también hay personas que no les ha ido así. Entonces tienen su casita, hasta alquilan, tienen otra casita y van progresando. Pero ustedes saben que la vida es así. Sí, De experiencias muy buenas. Bueno, muchas gracias por su tiempo. No, yo les agradezco mucho y les felicito por este trabajo que están haciendo. Muchas gracias, señorita. Bueno, ya saben. Mrs. Wrong. And I fall, and I fall, and I fall. You say you feel smoking in the clouds. You say you feel smoking in the clouds. Esta es una etapa de implementación impulsada por MSPAS bajo la restricción de otros actores sociales como Facultad de Medicina, sindicatos de médicos del ISIS, Colegio Médico, ONGS, entre otros. Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. El principal responsable por el desempeño global del sistema de salud en un país es el gobierno, pero también resulta fundamental la buena recotoria de las regiones, los municipios y cada una de las instituciones sanitarias. Se desarrollaron programas para atender zonas aisladas como Fosalud. Se crearon sistemas de salud locales para mayor ayuda a la población, más conocidos como silos. El Ministerio de Educación puso en marcha el programa de escuelas saludables, con el objetivo de brindar atención en forma masiva a los escolares en fin de evitar la deserción escolar. El Fondo Solidario para la Salud, más conocido como Fosalud, nació como parte de una reforma fiscal desarrollada en El Salvador en el año 2004. La idea fundamental fue creada de un fondo para la alimentación por medio de impuestos o productos considerados nocivos para la salud, que serviría para mejorar y amplificar la atención médica brindada a la población de las unidades de salud. Tras algunos meses de discusión, la constitución de Fosalud se llevó a cabo finalmente por medio de la ley especial aprobada por la totalidad de diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador. El 17 de diciembre de 2004, la ley de Fosalud entró en vigencia el 1 de enero del año 2005, proyectándose una recaudación de
de 20 mil millones de dólares a cada año, destinado $1 millón como capital semilla para You say you feel sparking in the cloud, and I thought,